El Senado en llamas, ¿no? En el día de ayer, un día muy agitado para el gobierno nacional. Lo hemos analizado aquí, pero bueno, ya sobre el final y sobre la lectura de lo que ha pasado, finalmente el Senado ha sancionado el aumento a jubilados, también la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Algunos dicen que el presidente Milei tuvo su peor día, ¿no?, en lo que lleva de su gobierno en el Congreso de la Nación, porque también los gobernadores se han impuesto y lo obligaron fundamentalmente a repartir fondos. Hay una situación ríspida con los gobernadores en la Argentina que viene de manifiesto desde el día 1. Lo que pasa es que en la primera etapa, el primer año del gobierno de Milei, los gobernadores de alguna manera querían colaborar, ¿no?, con el gobierno del presidente, mostraban su afabilidad. El paso del tiempo fue comprobando y ratificando lo que Milei también ha dicho desde el día 1, ¿no?, que en busca del déficit cero iba a hacer esto que finalmente hizo, y es el recorte absoluto con las provincias. En el día de ayer fueron aprobados proyectos diversos, ¿no?, para distribuir los aportes del Tesoro Nacional, los ATN, ¿no?, así conocidos, el impuesto a los combustibles. Obviamente que falta la batalla en diputados, ¿no? Allí va a ser también una lucha realmente compleja, ¿no? Porque el Senado de la Nación ha mostrado una cara absolutamente distinta a lo que imaginaba el presidente Milei en función al avance de las negociaciones y lo que habían manifestado en lo político, ¿no?, con el músculo que ha obtenido durante este tiempo. Los gobernadores se plantaron y dijeron: hasta acá llegamos, ¿no? Basta, y habrá que ver cómo avanza las circunstancias. El senador y jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, ha sido muy categórico en el día de ayer en el Senado, hablando de un montón de cuestiones y hablando de la deuda, ¿no?, fundamentalmente que tienen las provincias. Algún dato que mencionaba Mayans tiene que ver con 11 billones, así es el número, la deuda que tiene el gobierno nacional, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires. Es un número astronómico, más allá, ¿no?, de las circunstancias que lo aleja a Milei de Kicillof. Hay una deuda real de la nación. Formosa, por ejemplo, 300.000 millones de deuda. La Pampa, 400.000 millones. Bueno, es un dinero que le corresponde a las provincias y que a costa de este déficit cero el gobierno retiene, ¿no?, para mantener lo que había manifestado en campaña. Vamos a escucharlo al senador y jefe de bloque de Unión por la Patria respecto a estas cuestiones y hablando de la situación del Senado en el día de ayer. Primero el número, ¿verdad? Un número importante en el sentido de que prácticamente casi todos fueron unánimes. Los tres que tanto cuestionó la Libertad Avanza fueron prácticamente unánimes. Y después los otros también tuvieron prácticamente 2 tercios. El pedido que hicieron los gobernadores, que también tienen algo muy significativo, porque te diste cuenta que a Tucumán prácticamente no fue nadie. Uh-huh. Yo, como dije, hay una especie de cansancio del destrato, del insulto, de gobernadores que explican los problemas que tienen en su provincia, porque no tenemos presupuesto nacional, porque es imprevisible el sistema, porque aparte de eso había fondos destinados a la educación, a la salud, al desarrollo, fondos que eran fiduciarios, que eran productos de recursos que habían sido pactados con las provincias. O el caso, por ejemplo, del sistema previsional de las provincias, que prácticamente hace 1 año y medio no les dan un solo peso de plata que le corresponden a las provincias. Sí. Hay, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires de 11 billones. A mí me mandó el detalle el gobernador Kicillof de lo que le deben. ¿Otra vez en una provincia de Buenos Aires con 11 billones de deuda por parte de la nación? Y después que el gobierno nacional esté, como dicen los jóvenes, bardeando en todo momento. Sí. Lo que representaría, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires 11 billones en materia de seguridad, en materia educativa, en materia de salud. A mi provincia le deben 330.000 millones, a La Pampa le deben más de 400.000 millones.
Yo tengo un listado completo porque los gobernadores nos pasaron la deuda. Ahora, el gobierno nacional directamente no admite el tema, o sea, le dice, vayan a la justicia a reclamar de fondos que son realmente provinciales. Entonces, esto que hacen, que es mínimo, es un resguardo que le van a hacer los gobernadores, porque para que firmen 23 gobernadores y un jefe de gobierno es porque le están diciendo al presidente, miren, esto así no puede seguir. Claro. El otro tema es la autorización que tiene el jefe de gabinete, ¿no? Que a lo mejor tiene buena fe y tiene sentido de negociación, pero no, o sea, todo lo que, por lo menos lo que a mí me dice después de hablar, no cumplen absolutamente nada. Claro, no se cumple absolutamente nada, ¿no? Es lo que dice Mayans y lo que decían en el día de ayer respecto a la necesidad concreta de la caja, ¿no? de las provincias. La votación logró la adhesión de referentes de la mayoría de los gobernadores, se aprobó con 56 votos a favor. El rechazo de Luis Juez, del PRO, acá hubo también una demanda muy importante, porque todos dicen, el senador Luis Juez habla mucho respecto a las circunstancias de las provincias en el momento de votar, bueno, le fue fiel a Milei. Lo que sí también hubo 8 voluntades por encima de la mayoría que se planificaba para esta votación. También hay que decir algo, ¿no? Si ese nivel de respaldo sigue en la otra Cámara, que es la que sigue, diputados, como se espera, el Parlamento finalmente, y de manera típica en lo que va del gobierno de Milei, va a mostrar un músculo muy importante político para rechazar un eventual veto presidencial. La senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo, también habló, fue muy clara respecto a estas cuestiones, ¿no? Del rol de las provincias y lo que le corresponde en materia económica. Vamos a escucharla. Dos proyectos que, como digo, no han sido elaborados caprichosamente por ninguno de los senadores ni ninguno de los técnicos, en este caso del gobierno, sino de los propios gobernadores y gobernadoras, que son quienes conocen al dedillo cuál es el problema en cada provincia. Las regiones en la Argentina son diversas, los problemas en la Argentina son diversos, pero hay una emergencia, y lo acabamos de ver con la discapacidad, que nos está planteando la necesidad de avanzar. El gobierno tiene que saber que estamos llamando la atención. El gobierno tiene que saber que hay que redistribuir los fondos, que por otro lado, y esto es lo más importante, no son recursos propios de la nación, sino son recursos de las provincias que necesitamos que se redistribuyan para que el país avance entre todos, no solamente para que le cierren los números al presidente o al ministro de Economía. Dicho esto, Presidenta, adelanto, por supuesto, el voto positivo. Bien, allí estaba, ¿no? La senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo, manifestando una realidad y una voluntad plena respecto a lo que significa la retención por parte de la Nación de fondos que le corresponden necesariamente, ¿no?, a las provincias. Es una necesidad absoluta y real. Hay un tuit del ministro de Economía, Luis Caputo, lo vamos a ver, respecto a este tema y esta batalla y también de la interna política que significa esta lucha, ¿no? Toto Caputo dice: el periodismo tradicional habla de la derrota de ayer con frases como duro revés para el gobierno, golpe autoinfligido, torpeza política. Permítame disentir y decir que lo de ayer es lo mejor que pudo haber pasado. La casta política no va a cambiar nunca, son los mismos que vetaron a los jubilados en el 82% móvil, que les robaron sus ahorros al llevarse las AFJP y que en el 2023 les bajaron las jubilaciones con un 30%. Con este gobierno que evitó el infierno hiperinflacionario que nos habían plantado a jubilaciones, ya recuperaron, según Caputo, un 15% y seguirán mejorando. La táctica de la oposición es siempre la misma. Lo que necesita el país es que cada vez más gente se dé cuenta. Votaciones como la de ayer son pruebas contundentes que confirman esto: el equilibrio fiscal no se negocia. Claro, y ahí está, ¿no? Parte de las cuestiones más importantes del gobierno que tiene que ver con esto, ¿no? Y es lo que manifiestan. El equilibrio fiscal no se negocia, ¿no? Es lo que manifiesta el gobierno. Allí lo teníamos al ministro de Economía, Caputo, hablando de esta cuestión, fundamentalmente que está vinculada a esta lucha y esta pelea que se ha, instalado
con el gobierno y también con las provincias. Fíjense allí, creado con IA, con inteligencia artificial, un tuit de Javier Milei: el equilibrio fiscal no se negocia. Y es parte, ¿no?, de las circunstancias de bandera que lleva el gobierno nacional respecto a la situación de déficit fiscal cero, con fundamentalmente el costo, ¿no?, que acarrea, que es todo lo que estamos hablando, y un impacto de manera directa con los jubilados. En esta lucha, fundamentalmente, que ha desnudado un poco la interna del gobierno, que también habla de las fisuras de esta instancia del Senado, por el impacto que tuvo, no solo por el apoyo de todos los gobernadores, sino también por el ruido político interno. Habló la ministra de Seguridad esta mañana, Patricia Bullrich, sobre el rol de la vicepresidenta ayer en el Senado. La vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir: no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, que no es legal, que no es legítima porque no estaba convocada. Punto. Esa es la discusión. Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas, que el día de ayer lo que querían, como lo dicen todos los días, es ver al presidente subiéndose un helicóptero. Es simple. Bien, allí está, ¿no? En llamas está la circunstancia, no solo en el Senado, sino en el gobierno nacional. Última placa para ver qué es lo que puede pasar en función al avance de lo que se ha votado en el Senado. Estas son alternativas que la gente de Chequeado publica, que es muy interesante porque hay que ver el camino que continúa luego de la aprobación del Senado. Va a diputados. Ley vetada por el presidente, ha manifestado fundamentalmente esto el presidente. Hay dos alternativas: el veto total o el veto parcial. La ley vuelve a la Cámara donde se inició la discusión. Diputados o senadores, a esta Cámara se la llama fundamentalmente Cámara de Origen. La Cámara de Origen puede insistir con el proyecto original, que debe ingresar por mesa de entrada, debe ser girado a las comisiones donde ya se trató la ley por primera vez, debe lograr dictamen de mayoría de insistencia, debe ser aprobado con al menos 2/3 de los votos de los presentes en el recinto. La Cámara Revisora debe replicar el mismo proceso que la Cámara de Origen. Fíjense las dos alternativas, en verde y en color rojo. En verde, si las dos cámaras aprueban el proyecto original, cumpliendo todos los pasos mencionados, el Ejecutivo se va a ver obligado a promulgar la ley y no podrá volver a vetarla. La otra situación es, si las dos cámaras no la aprueban, se mantiene el veto del Poder Ejecutivo y el Congreso no podrá insistir con el tema por el periodo de un año. Este es el escenario que se viene de ahora en más respecto a estas circunstancias que finalmente dio camino el Senado en el día de ayer con la sanción del aumento a jubilados, moratoria previsional y también emergencia en discapacidad. Pone blanco sobre negro respecto a varias cuestiones, ¿no? El hartazgo de los gobernadores respecto a la situación de una coparticipación que finalmente no llegan. Están mostrando ya otra cara, los intendentes lo han hecho de manera contundente hace algunas semanas. Se le empieza a complicar a Milei de cara a octubre, un escenario que, bueno, marcará finalmente o no la continuidad de un gobierno con estructura y con fuerza política, o finalmente mostrará otra cara, ¿no? Es etapas de tiempos decisivos y contundentes para el gobierno nacional. Y ver también qué es lo que pasa puertas adentro respecto a estas internas que el gobierno debe, ¿no?, urgentemente solucionar y arreglar. Lo concreto es que el costo es realmente alto del déficit cero respecto a cuestiones de alta sensibilidad social, como son la deuda con las provincias, la emergencia en discapacidad y también esta situación que tiene a los jubilados hace tantos años en una situación que no encuentran finalmente un camino definitivo. Seguiremos desde estos lugares siguiendo el minuto a minuto de la discusión política y esperemos más temprano que tarde con alguna decisión a favor, por lo menos, de los jubilados que la están pasando realmente mal.